1, 2, 3, come on. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Arte en Macramé y más. Les recuerdo, mi nombre es Jessie y hoy vamos a hablar sobre los patrones alfa y dónde los pueden encontrar. Pues sin más, vamos a empezar con esta clase. Los patrones alfa son la representación gráfica para tejer cualquier dibujo o letra con distintos nudos. Esto es, que son dibujos hechos sobre cuadritos que sirven como patrón para tejer lo que quieramos usando la técnica del micromacramé o del macramé. Y con este patrón se pueden hacer proyectos sencillos hasta proyectos muy elaborados, es decir, desde letras o flores sencillas hasta logotipos o representaciones de fotografías, entre otros. Para lograr esta técnica se utilizan hilos guías e hilos anudadores. Los hilos anudadores, como su nombre se dice, son los encargados de envolver los hilos guía e ir formando la imagen que necesitamos. Comúnmente se utilizan nudos cordón o también conocidos como nudos festón, verticales hacia la derecha y hacia la izquierda. Si no has visto la clase de este nudo, te lo dejaré al final para que vayas practicando. En esta técnica, cada cuadrito representa un nudo que haremos en el tejido para lograr sacar la imagen que queremos formar. Con este patrón podemos hacer cualquier cosa y de cualquier medida, desde aretes, pulseras, collares, hasta bolsas, tapices, cortinas, etc. Se pueden utilizar distintos tipos de hilo, depende del proyecto que tú vayas a realizar. Puedes utilizar, por ejemplo, hilo nylon, encerado, crochet, macramé, etc. Estos patrones los podemos encontrar en diferentes buscadores, o los puedes hacer tú mismo en tu cuaderno cuadriculado, o también puedes utilizar una computadora y ahí puedes hacer también tu patrón. Hoy te voy a hablar de dos buscadores muy buenos que son fáciles y que ahí vas a encontrar cualquier tipo de patrón. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con el primer buscador. Abres Google y escribes la palabra patrones alfa, así como lo estoy escribiendo, macramé. Perfecto, le das a la lupita azul y aquí vas a encontrar diferentes tipos de dibujos, de imágenes. Te vas aquí a donde dice imágenes para que te salgan puras imágenes. Aquí ves, hay diferentes. Este dice, por ejemplo, rock. Tenemos otro que dice dibujo, otro dice flor, otro dice fácil y así puedes ir encontrando. Vamos a abrir, por ejemplo, este que dice rock. Perfecto, aquí hay varios, como ven hay unos que están un poquito más complicados y otros están un poco más fáciles. Aquí hay otro que dice callejeros, vamos a ver qué encontramos ahí. Me regresaré porque no me quiere abrir. Este que dice flor, vamos a ver si tenemos más suerte y abre. Perfecto. Si se fijan, aquí ya viene una secuencia de flores que nos puede servir para hacer alguna pulserita. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tenemos esta flor hermosa. Recuerden que podemos hacer desde pulseras hasta lo que nosotros quieramos y depende del grosor de nuestro hilo, es la medida en que nos quedará nuestra figura. Muy bien, entonces como ustedes vieron, aquí es un buscador Google donde podemos buscar. Aquí vienen diferentes nombres. Está cactus, está flor, hay diferentes. Ustedes vayan buscando poco a poco. Miren, aquí está este otro de la calaverita, está más elaborado, pero pueden ir buscando cositas sencillas para que ustedes empiecen a practicar. Muy bien, nos vamos a otro.
buscador, se meten a Play Store y buscan esta aplicación que se llama Pinterest. La van a buscar aquí donde dice buscar aplicación. Ahí escriben la palabra Pinterest. Con S-E-T al final. Aquí a mí ya me parece abrir porque yo ya la tengo. A ustedes le tendrían que poner que se las instale apenas. Lo voy a abrir para que la vean. Aquí está. Miren, cuando abre automáticamente de esta manera. Y aquí le damos en la parte de abajo está una lupita. La tocan. Y aquí pueden escribir la palabra de lo que ustedes están buscando. Por ejemplo, yo voy a poner patrón alfa. Recuerden que es PHA de letras. A ver qué me sale. Le damos en la lupita azul. Y aquí están mis patrones de letras. La que ustedes gusten la pueden descargar o de aquí mismo las pueden ir copiando. Es mejor descargarla para que se les facilite más. Muy bien, pues estas son las dos aplicaciones que les recomiendo para poder buscar. Esta es una aplicación, el otro es el buscador, para poder buscar lo que ustedes quieran copiar. Miren, aquí hay muchas cosas que ustedes pueden ir siguiendo los patrones. Miren, por ejemplo, este qué bonito, de aquí ya lo podemos ir sacando el patrón. Pues eso sería todo por el día de ahora, amigos. Solamente les quería decir qué son los patrones alfa y dónde los pueden encontrar. Les recuerdo que para la siguiente clase ahora vamos a practicarlos, estos patrones alfa. Por eso los invito a que si no están suscritos, vayan a la parte de abajo en la palabra roja donde dice suscribirse, la tocan y cuando les salga la campanita eligen todas. Esto es para que cuando yo suba la otra clase, ustedes puedan recibir la notificación en su celular. Si quieren ver más videos de los que yo he subido, váyanse a la carita que tengo ahí en la parte de abajo donde está mi perfil. Son unas manitas, las tocan y se van a la palabra videos. Ahí van a encontrar todos los videos que he subido hasta el momento. Pues me despido de ustedes como siempre diciéndoles hasta pronto. Bye. Come on, come on.